Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Espero que sea de su agrado la siguiente ponencia. Bueno, aquí se va a hablar de un problema donde un chico de 15 años llamado Pablo le presta su camiseta a su amigo Pedro. Pedro la toma y, mientras está jugando se rasga la playera. Entonces Pablo se enoja porque le rompió su playera favorita que tenía todas las firmas de los jugadores del Fútbol Club Valencia. Y Pedro no tiene dinero para pagar lo que es la playera. Entonces ese sería el planteamiento del conflicto. Pasamos a la siguiente. El mediador es aquel que interviene para resolver el conflicto que se suscita en ambas partes. Por ejemplo, en este caso, Pablo quiere recuperar su playera y Pedro tiene que ver cómo va a resolver el conflicto para, para poder darle darle solución al mismo. Las personas que participan, como ya se mencionó anteriormente, son Pedro, Pablo y el mediador, que es el que va a resolver, el que interviene para resolver el conflicto. Una de las fases del conflicto se da en la fase preconflictiva, que es aquí donde tanto Pedro como Pablo conocen los aspectos anteriores del conflicto. En la fase de conflicto latente, en esta fase, Pablo quiere que Pedro le repare el daño cometido, o sea, que le repare su camiseta que le rompió. Seguimos. La fase del conflicto manifiesto. En esta fase, Pedro y Pablo expusieron sus motivos. No, pues fue un accidente, dice Pedro. Y Pablo dice, pero yo te la vi en buena onda, no tenías por qué romperla. Bueno, el desencadenamiento del conflicto es una fase donde tanto Pedro como Pablo saben acercamente del conflicto. La gestión y o resolución de conflicto. En esta fase, tanto Pedro como Pablo llegan a un acuerdo para dar solución al conflicto. Bueno, en las fases de la mediación son la preparación de la mediación, que es donde el mediador se presenta entre los dos, entre ambas partes. Luego, la recogida de la información. Aquí es donde el mediador extrae toda la información que le vayan dando cada una de las partes para posteriormente resolver el conflicto. Luego, aclarar el problema. Es averiguar el por qué están aquí. O sea, por qué el mediador tuvo que intervenir para resolver el conflicto. Seguimos. Bueno, otra de las fases es proponer soluciones. En esta fase, el mediador es el que propone alternativas para solucionar el conflicto, como por ejemplo, comprar otra playera, coserla, entre otras. Luego, por último, llegar a un acuerdo. Aquí es donde Pedro y Pablo y dicen, no, pues te voy a pagar tu playera o te la voy a coser. Aquí es donde llega la última fase de la mediación. Luego, ¿a qué se llegó este conflicto? Se llegó a que Pedro deberá comprarle otra camiseta a su amigo Pablo, del mismo equipo. No necesariamente tiene que viajar a España, donde existe este club de fútbol, para recoger las firmas. Con las firmas que estén cerca de su lugar, por ejemplo, si el conflicto se suscitó aquí en México, en España, perdón, disculpe, profe, se suscitó en España. Entonces tienen que ir a Valencia a recorrer todas las firmas de los jugadores de la plantilla del Valencia y proponer el daño. Eso es a lo que se llegó el conflicto. Y eso sería todo, profe. De mi parte espero que le haya agradado esta ponencia y nos vemos. Hasta luego.